Pastor René. ¿Me escuchas? No te escucho yo a ti. Perfecto. ¿Qué tal, muchachos? Hoy, pero primero que nada, me escuchan porque no tengo feedback. Hola Luis, te Ok, escucho. perfecto. Está bien, perfecto. Era solo para chequear porque no estaba seguro si me Sí, escuchaban. está bien. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Ok. Hoy voy a analizar una propiedad aquí. Metiendo a la gente primero. Ok, aquí está. Ok. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ok, perfecto. Hola Luis, muy bien, gracias. Hola, María Paula, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Me alegro, me alegro. Bueno, les decía aquí a la gente que hoy lo que voy a hacer es que voy a analizar una propiedad, analizar uno de los negocios, ¿no? El negocio lo tiene uno de los brokers aquí en Houston. Y bueno, lo voy a analizar para que ustedes vean más o menos qué es lo que uno hace, cuáles son los pasos que uno hace para analizar un negocio de estos, ¿no? Y le voy a dar unos 5 minutos más ahí porque yo sé que la gente se está metiendo todavía ahí al Zoom. Y ahí empezamos. Perfecto, está bien. El lunes pasado estuve en una reunión con uno de mis amigos, bueno, en realidad yo iba a decir de acá, pero en realidad no es de Houston. Él está en Las Vegas. Y él está haciendo esencialmente lo mismo que estoy haciendo yo en este momento, pero él lo hace los lunes y es una reunión en inglés y entonces del grupo de los miembros, digamos, del grupo donde estoy yo, ¿no? Y entonces vino, o sea, él invitó a un inversionista bastante grande. Y bueno, estuvieron ahí hablando y estuve hablando de muchas cosas, pero una de las cosas que más me sorprendió es que era supuestamente, ¿verdad? Era un webinar de negocios y prácticamente el 90% de lo que él estuvo hablando fue de mindset, o sea, todo lo que tiene que ver con la mente, ¿no? Y es simplemente para denotar que como todo en la vida, está la gran mayoría de la batalla está primero aquí antes que de tomar el primer paso, ¿no? De lo que sea, ¿no? O sea de inversiones, o sea de deportes, o sea de hacer ejercicio, de hacer dietas, de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, me pareció gracioso y por eso se los quería decir, porque yo sé que el primer punto aquí, para todos los que estamos acá, para todo lo que hemos hecho, les aseguro que siempre empezó antes el primero en la cabeza y después fue que se materializó, ¿no? Entonces, bueno, les quería comentar eso ahí. Les voy a compartir aquí mi pantalla para mostrarles dónde está. Ah, es que lo moví ya, un momentito. Déjame quitar esto primero. Vamos a ver aquí dónde es que está. Exacto, está a ver aquí. Perfecto. Okay, entonces ahorita lo voy a compartir y les voy a mostrar
Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, la Sí. podemos ver. Perfecto, Sí, perfecto, sí, se ve. excelente. Estoy hablando a ti. Sí. Excelente, excelente, buenísimo, buenísimo. Era solo para chequear. Bueno, buenísimo. Entonces, les digo ya, solamente como para empezar de una vez, este es un deal, es un negocio que está, bueno, estuvo, no sé si, yo de hecho yo lo quería visitar y el broker me dijo que ya estaba, ya no estaba disponible, ¿no? Pero como yo todavía tenía acceso a los documentos, entonces igualito quería mostrárselos a ustedes para que ustedes vean más o menos cómo es que se analiza un negocio de esto, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, son 161 unidades. Eso es una de las cosas más importantes que vamos a ver, ¿verdad? ¿Cuántas unidades son? ¿Cuántos apartamentos son? ¿Cuánto es el valor de la renta promedio? Que en este caso es 1,076. ¿Verdad? Y después vamos a ir a ver otras cositas, pero esas son de las cosas más importantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, da más información de cuándo fue construido, cuánto es el porcentaje de ocupación, que es 93%, ese también es importante. Cuánto es el promedio de los pies cuadrados que tienen cada unidad. Esas cosas no son tan importantes, por lo menos no en una etapa inicial, ¿no? Entonces, les digo más o menos cuáles son los detalles, qué es lo que hay que tener, y después seguramente me van a hacer preguntas porque les va a sonar como que no entendieron o que no sabían. Hay unos términos ahí que quizás por primera vez los van a estar escuchando hoy, pero la mejor manera de hacerlo es haciéndolo, ¿no? Entonces no les voy a dar la clase teórica, prefiero hacer las prácticas de una vez y aprender como uno aprende, pues, ¿no? Que es sobre la marcha. Bueno, fíjense aquí. Les voy a poner aquí en el chat, les voy a poner cuál es, y díganme también si están viendo el chat, ¿no? Pero cuál es esencialmente la fórmula que nosotros utilizamos para saber el valor que podríamos estar pagando por esta propiedad, ¿no? Y la fórmula es bien sencilla. Después de que ustedes la vean varias veces, van a saber analizar este tipo de negocios rápidamente, ¿no? Entonces, fíjense, aquí agarramos cuánto es el promedio de renta por unidad, que es 1,076, ¿verdad? Eso lo multiplicamos por 12 para que tengamos el anualizado. Lo multiplicamos por el número de unidades, que son 161, así como está aquí, ¿verdad? No sé si están viendo mi chat. Díganme si están viendo por lo menos ese texto que acabo de escribir ahí. Sí se puede ver. Perfecto, excelente. Ok, díganme ahí cuánto les da eso. Hagan ese ejercicio de una vez. 1,076 por 12 por 161. ¿Qué era el número 12, Luis? Es los meses del año. O sea, acuérdate que esto es el promedio, 1,076 Ok, es el promedio mensual. Entonces, si lo multiplicas por 12, es el promedio anual. ok, este es anual. ¿Ves? Y por 161, entonces eso es el promedio de todo lo que tú recibirías anualmente por la propiedad. Eso sería el máximo. ¿Están conmigo? 2.078.800. Sí. 832, perfecto. Ok, exactamente, buenísimo. Eso es lo máximo que ustedes podrían recibir por las rentas de esta propiedad, de este complejo. ¿Ok? Después, entonces, ese valor lo multiplican por, déjame volver a ponerlo aquí para que se vea mejor, ¿verdad? 161 de nuevo. Lo multiplican por cuál es el valor, o sea, cuál es el porcentaje de ocupación. Lo normal es que el banco te permita, o sea, si tú tienes, por ejemplo, vamos a echar un poquito para atrás para que entiendan, ¿verdad? Si tú tienes esta propiedad, este complejo, todo ocupado, o sea, que tienes 100% de ocupación, el banco igualito solo te va a dar crédito por 95% de ocupación. O sea, el máximo que ellos te van a decir, ok, nosotros te vamos a decir que el valor que vamos a sacar es en base a 95% de ocupación.
no por más. Eso es simplemente un requisito del banco. Entonces, cuando uno hace este tipo de cálculos, como estoy haciendo yo ahorita, uno lo multiplicaría por 95%, a menos que ya ellos de entrada te digan que la ocupación es menos de 95%, que en este caso es menor. Entonces, en este caso hay que poner por 0.93. O sea, esos mismos números, o sea, 1076 por 12 por 161 por 93%. ¿Verdad? ¿Eso da cuánto? Dígame, no se queden callados, dígame, porque ustedes tienen calculadoras por ahí. 1.933.303. Exactamente, exactamente. Perfecto, entonces me siguen ahí, perfecto. Después, este valor lo tienen que, como esto ya es el valor, digamos, completo de lo que ustedes estarían recibiendo, hay que quitarle entonces ahorita los gastos que ustedes van a tener. Y esto ya es una aproximación. Como, acuérdense que este es el primer cálculo que estamos haciendo y esto lo que es una aproximación. Solo para saber si vale la pena ir más profundo en los cálculos, ¿no? Entonces, ese 1.933.313 lo multiplicamos por lo que ustedes piensan que van a tener de ganancia contra los gastos, ¿no? O sea, le quitan los gastos. Aquí en Texas, los impuestos y la insurance, o sea, lo que es el seguro, es de los valores más caros que hay, o sea que los gastos son más altos que otros estados. En otros estados, el expense ratio, se llama eso, es menor. Entonces, eso quiere decir que al final a ti te queda más en otros estados. Aquí en Texas te queda menos. Aquí en Texas te queda aproximadamente el 50%. Entonces, ¿qué significa eso? Que ese 1.933.000 lo vamos a multiplicar por 0.5, o sea, por 0.5. ¿Ok? Entonces, lo multiplicamos por 0.5 y eso ¿cuánto les da? Hagan ahí su cálculo y me dicen. ¿Les da esto aquí? 966.656. Bueno, 657 en realidad. ¿Les da eso? Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, Sí. a este valor, les voy a decir otra cosa también, que es también una aproximación, ¿no? Pero cuando las propiedades son grandes lo suficientes, y grandes lo suficientes son de prácticamente 150 unidades o más, ya en ese tipo de propiedades tú puedes cobrar por otras cosas, además de lo que es la renta como tal. Y esas cosas pueden ser, por ejemplo, como hay una cosa que se llama valet trash. Ese valet trash lo que significa es que ustedes pueden, o sea, dejar la basura afuera de su puerta y alguien viene y la recoge todos los días para que no tengan que ustedes que estar caminando hasta donde está el bote grande de basura, ¿no? Ese es un tipo de servicio que se cobra extra. Otro tipo de servicio que se cobra extra, por ejemplo, es tener el estacionamiento cubierto, por ejemplo. O sea, hay unos que tienen un techito cubierto, y entonces por tener estacionamiento cubierto, tú tienes que pagar un poco más al mes. Las personas que pagan más, entonces eso genera una entrada extra para el condominio, para el complejo de apartamentos. Entonces, eso es simplemente para darles una idea de por qué voy a entonces ahorita a sumarle a estos 966 5%, porque eso es más o menos lo que se calcula de este tipo de income extra, o sea, no de entradas extra, ¿no? Entonces se multiplica esto por 1.05. ¿Eso cuánto les da? Por 1.5. Por 1.05.
Ah, 105. Sí, 1,05. Si estuvieras multiplicando por 1,5, estarías en realidad incrementando el 50%. 50, ok. Exacto. Lo que hay que incrementarlo por 5% nada 1.014.000. más. Entonces es 1,05. Ujú. A ver aquí. Esto es lo que les dio, ¿verdad? Perfecto. No, Ok, entonces este valor es bien importante. Este valor es el NOI. Ese valor es el Net Operating Income. Ese valor esencialmente es lo que ustedes estarían recibiendo después de quitar todos los gastos. Y este valor es bien importante. Bueno, déjame ponérselos aquí. ¿Cómo? Repite nuevamente ese NOI. Aquí está, es Net Operating Income. Es el total de todo esto. Ok. Entonces, el Net Operating Income es la entrada neta que les quedaría a ustedes después de quitar todos los gastos de operación y los gastos fijos y todos los gastos. Eso es el Net Operating Income. ah, Este valor se utiliza después, o sea, ese número, mejor dicho, se utiliza para sacar el valor del el condominio, o sea, lo que ustedes pueden pagar por esta propiedad. Y ese valor es así. Ok, se los puse aquí para que lo puedan leer también, ¿no? El valor de compra que ustedes deberían estar manejando es el NOI, o sea, el Net Operating Income, dividido por el cap rate. El cap rate, y ahorita se los voy a explicar, no se preocupen si estos son un poco de números y una cuestión, pero la idea es que los vayan entendiendo poco a poco, porque este tipo de análisis lo vamos a hacer varias veces durante las semanas. Esa es la idea, ¿no? Hacer este tipo de análisis para que ustedes vayan entendiendo, ¿no? Y después va a ser súper fácil hacer este tipo de análisis, por lo menos en una etapa inicial, ¿no? El cap rate, para que lo sepan, es el retorno que ustedes tendrían en esta propiedad si la compraran en efectivo, si la compraran en cash. Eso es lo que eso significa, ¿verdad? Porque fíjense bien en realidad qué es lo que es esto, ¿no? El valor de compra, el valor de compra es 1.000.000 y el NOI es 100.000, eso significa que tu cap rate es 10%. Porque tú estás invirtiendo 100.000, perdón, estás invirtiendo 1.000.000 y estás ganando al año 100.000. Eso es lo que eso significa. Entonces el cap rate es, en este caso que te acabo de decir, es 10%. Eso solo para que ustedes entiendan de dónde viene el cap rate. El cap rate empieza a variar porque es una cuestión que depende del mercado donde tú estés, depende de si la propiedad es tipo A, por ejemplo, tipo B, tipo C, depende de si estás en Miami o si estás en Houston, cambia. Si la propiedad es más grande o más pequeña, cambia también. Entonces, ese tipo de cuestiones ustedes se van a ir dando cuenta poco a poco cómo cambia según la región donde estás, según el tipo de activo, según el tipo de propiedad que tú estás analizando. Entonces, en este caso, para volver otra vez al ejemplo aquí, ¿verdad? El NOI ya sabemos que es 1.014.000. Eso es más o menos lo que nosotros estamos calculando. Entonces, para tener una idea, fíjate, ahí entonces vemos el año de construcción. Por el año de construcción que sabemos que dice aquí, dice 1979, ¿verdad? Eso significa que no es clase A. Clase A es construido en los últimos años. Clase A es construido en 2015, 2017 para acá, hasta ahorita, hasta 2022. Eso es clase A. Clase B puede ser quizás el mismo 1979, pero que fue reformado en el 2020, por decirte algo. Nunca se puede llegar a clase A porque la clase A es lo que es más nuevo.
O sea, se puede medio competir con clase A si tienes algo que es renovado recientemente, pero igualito no puedes decir que es clase A. Entonces, ¿por qué les digo esas cosas? Porque eso importa para después ver lo que es el cap rate. ¿Por qué? Porque las personas, el cap rate es una cuestión que muchas veces es subjetiva. El inversionista que está invirtiendo, que está comprando la propiedad, quizás está dispuesto a pagar más. Le hace ganar menos, que el retorno sea menor. Y si el retorno es menor, el cap rate es menor. Porque eso es lo que es el cap rate, es el retorno si tú pagaras cash. Entonces, si el inversionista está dispuesto a pagar un poco más por esa propiedad, el cap rate, porque la propiedad es nueva, por ejemplo, el cap rate entonces es un poco más bajo. Por eso es que entonces en las propiedades que son más viejas, el cap rate es un poquito mayor que cuando la propiedad es más nueva. Yo sé que quizás esto es muchas cosas, mucha información. Ahorita me van a hacer preguntas seguramente, pero solo para seguir con el ejemplo aquí, porque ya de hecho ya el ejemplo es bien cortico y ahorita podemos hablar más de preguntas. Vamos a asumir entonces que el cap rate en esta zona y para este tipo de propiedad es, vamos a decir que es 5%. Entonces, si eso es así, ¿verdad? Ustedes agarran y ponen era 1.014.000, ¿qué? 989. 989, ajá, entre 5%. ¿Quién me dice cuánto es eso? Los matemáticos aquí, ¿quién me dice cuánto es eso? 8, 9. 20 millones. Exactamente. 20 millones, 299, 794, exactamente. Entonces, ese es más o menos el valor si admitimos que el cap rate fuera 5%. Pero supónganse ustedes que el mercado digamos, está vuelto loco y muchísimas personas quieren comprar este asset, quieren comprar este activo, y hay gente que está dispuesta a pagar 4,5%. Entonces, ¿cuánto sería el valor? Este sería el valor. ¿Obtuvieron este valor? 22,555. Sí. Los demás que están ahí en la llamada, ¿obtuvieron ese valor también? ¿O ya los perdí? Sí, correcto. Perfecto, Sí, perfecto. Luis. Excelente, excelente. Menos mal que me siguen ahí, solo porque es bien fácil. La cuestión está en entender de dónde vienen los números, pero los números son bien fáciles. Ok, perfecto. Entonces, la verdad es que en este valor 4,5% me parece, o sea, en este tipo de propiedad, en 4,5% de cap rate, me parece que el cap rate está un poco bajo y más bien debería ser como 5,5%. Si eso es así, vamos a ver entonces cuánto es. ¿Cuánto debería ser el valor? ¿Cuánto estarían dispuestos ustedes a pagar, esencialmente? Ok. Entonces eso les da esto acá, ¿no? Sí. Perfecto, perfecto. Solo quería chequear porque quizás yo también estoy aquí con la calculadora y yo quizás puedo tener algún error por ahí, ¿no? 18 millones. Bueno, entonces, si ponemos... 18.417.000. Bueno, está más o menos cerquita. Está más o menos cerquita, quizás eso fue que a diferencia de poquitos números ahí. Yo estaba utilizando el mismo número que yo tengo en la calculadora. O sea, yo no lo estoy metiendo cada vez, ¿no? Entonces esto es más o menos lo que debería ser. Pero igual acuérdense que esto es un aproximado. Esto es lo que ustedes estarían dispuestos a pagar. Ahorita entonces, ¿cuál es el paso? Bueno, el próximo paso es hablar con el broker, que ya yo hablé con el broker y ya ahí yo hice esa parte, ¿no?
Y se le pregunta más o menos cuánto es lo que se llama el guide price. El guide price es como el valor que ellos están manejando en el cual ellos piensan que esta propiedad se podría vender. Y el broker ya me dijo a mí, no me dijo el valor completo, lo que me dijo fue, estamos manejando un precio de aproximadamente 120,000 por unidad. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da esto? 120,000 por 161. 19.320.000. Exactamente. Entonces, ellos están manejando más o menos este valor. ¿Ves? Eso significa que entonces, si uno calcula más o menos 5,5% de cap rate, que uno esté en 18,5 millones por ahí, quizás ellos están entonces evaluando un cap rate de 5,25 o más o menos cerca, pues. O sea, no está tan lejos. Entonces, este tipo de negocio sí vale la pena profundizar un poquito más y ver si vale la pena o no comprarlo, pues. Entonces, ahorita ya necesitarían ver cuáles son los gastos reales, ya no es aproximados, como lo hice yo antes, sino ir a los gastos reales de, bueno, se gastaría en esto, se gastaría en lo otro, cuántos son los taxes, cuántos son los impuestos, o sea, los impuestos y cuánto es el seguro, todas esas cosas. ¿Ok? Pero ya por lo menos tenemos una base, ya tenemos una guía, porque ¿qué pasa? Si ya nosotros sabemos que ellos están pidiendo 25 millones y el precio que nosotros estamos calculando que debería ser, según los cálculos que estamos haciendo nosotros, que es basado en los números que ellos nos están dando también. Y ese cálculo nos dice que lo que vamos con lo que podríamos pagar es 19 millones y ellos están pidiendo 25, entonces ese no vale la pena, simplemente lo cruzamos y ya, pues le ponemos una X y seguimos buscando otro negocio. No vale la pena perder el tiempo en ese tipo de negocio de nuevo. Y ese es más o menos el punto que les quería decir, ¿no? La idea es que ustedes por lo menos vayan teniendo idea de cómo se analiza un negocio de estos inicialmente y de la manera más rápida posible. Y esta idea, esta fórmula que les acabo de decir es la más fácil, ¿no? Entonces se las vuelvo a escribir aquí. Es el número de unidades, ¿verdad? Por 12, por aquí, renta promedio. Renta promedio, perfecto. Por... No. Proveer, ocupación. Exacto. Tasa de gastos. Esta es más o menos la fórmula. Esto es para calcular el net operating income, como les acabo de decir, ¿no? O sea, la ganancia neta que ustedes tendrían. Esto sería lo que les daría la ganancia neta. Estamos bien hasta ahí, ¿no? Después, si dividimos esto entre el cap rate, que ya sabemos que es más o menos, o sea, por ejemplo, en Austin, solo para decirles por referencia, en Austin, como la gente está dispuesta a pagar más, eso significa que ellos están dispuestos a aceptar un retorno menor. Lo que eso significa es que el cap rate es menor en Austin que aquí en Houston. Eso lo que significa es que una propiedad tipo A en Austin todavía se puede conseguir quizás con un cap rate de 3,5%. Y aquí en Houston podría ser de 4,5%, por ejemplo. Entonces esas cosas son las cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha
Y por supuesto no es cosa de esperar que ustedes vayan a saber de un día para otro. Yo también lo he ido aprendiendo poco a poco. Pero así es que así es que se hace el cálculo. Y la otra parte, por supuesto, que es importante siempre es saber hablar con el broker. Porque la mayoría de los brokers ni siquiera te escuchan. O sea, no te dan atención. No te llaman, no te dejan mensajes. O sea, tú le dejas mensaje a ellos y si ellos piensan que ellos son los que tienen más la información o si ven que quizás de alguna manera sienten que tú no sabes mucho, pues simplemente no te dan atención y ya. Por eso es que hay que saber cómo hablar con ellos, hay que hablar con confianza con ellos y darles a entender que, bueno, que uno es una persona seria, que uno también tiene un grupo de inversiones, gente que sí está comprometida a invertir y todas esas cosas. Pero esencialmente esta es la manera más fácil de analizar el negocio inicialmente. Como ya les dije, si ya después de que analizamos el negocio, vemos que lo que podremos pagar es entre 18 millones y 19 millones y el precio que nos están dando ellos, que ellos estarían buscando, sería más o menos cerca a eso, entonces ahí sí se puede indagar un poquito más, ahí se puede entonces hablar con el broker para que te mande los documentos completos, si no te los ha mandado todavía. Los documentos completos incluyen un documento donde diga todo lo que es las rentas completas de las 161 personas, cuánto están cobrando, cuánto no están cobrando, cuánto se ha cobrado en el último año. Eso se llama T12. Y bueno, para no darles tantos, ¿cómo se llama? Tantas cosas y tantas palabras, no los quiero estar confundiendo, pero se ve más en profundidad los otros documentos. La otra cosa que después se hace es ir a ver la propiedad. Porque si ya uno está más o menos cerca en los números, hay que ir a ver cómo está la propiedad y tener una noción también de qué cosas hay que arreglar en la propiedad. Porque quizás ustedes ven las fotos y en las fotos todo estaba muy bonito, porque el fotógrafo, bueno, le hizo Photoshop. Y después resulta que ustedes van y la cosa no está así. O sea, van y entonces resulta que están mucho peores o quizás le sacaron las fotos a las unidades que se veían más bonitas y las unidades que estaban más feas no le sacaron foto. Lo cual implica que entonces ustedes, el gasto que se haría inicialmente va a ser mayor. Y ustedes estaban haciendo un análisis en base a unos gastos en este nivel y resulta que los gastos van a estar mucho más altos, ¿no? Entonces esas cosas se evitan es yendo a la propiedad y hablando con el broker. Pero bueno, eso es más o menos, miren, ya hablé media hora, yo quiero entonces ahorita que me hagan preguntas ahí, si hay preguntas. Yo sé que llegaron unas personas ahí después de que ya había empezado a hablar, pero yo puedo, sin ningún problema, puedo igualito empezar desde el principio, porque es bien fácil lo que hemos hablado, no es nada del otro mundo. Si tienen preguntas, entonces díganme ahí, o sea, simplemente se quitan de mudo y ya. Luis, analizar la propiedad sin tomar en cuenta el costo del capital es un indicador, pero no es muy realista cuando uno quiere saber realmente cuánto le va a quedar en el bolsillo, ¿no? No, claro, por eso te digo yo, pero por lo menos esta es la primera cosa que tú haces. Ajá. ¿Tú sabes por qué, Juan? Porque es que, acuérdate que no hay una sola propiedad en el mundo. Hay miles de propiedades que están a la venta en cualquier momento. O sea, en cualquier momento dado, siempre hay un pocotón de propiedades que están vendiendo. Y la idea es que uno pueda analizarlas lo más rápido posible para no perder tiempo. Perfecto, ok. ¿Ves? Entonces, como te digo, esta cosa que yo puse aquí, esta formulita pequeña que yo puse ahí, es la que utilizamos todos los inversionistas al principio para tener una idea si el negocio vale la pena indagar un poquito más o no. Sí, te dice realmente cuál es el potencial de la propiedad. Okay. Exactamente. Buenísimo. Por eso te digo, porque también acuérdate que tú puedes, o sea, en el paquete que te mandan ellos inicialmente, tú ves las fotos igual. O sea, ellos te van a mandar las fotos. Los brokers que son buenos te mandan fotos de verdad de todo, porque ellos tampoco quieren perder su tiempo diciéndote, o sea, o ocultándote cosas que son feas o que están malas en la propiedad para que tú vayas y te eches un chasco. O sea, eso no les sirve a ellos tampoco como brokers.
Porque ellos lo que quieren es vender la propiedad y quieren vender más. Ellos no quieren vender una sola propiedad. Igual hay que hacer el trabajo que uno tiene que hacer, pero por lo menos te da en las fotos también para calcular un poquito más. O sea, si ya tú hiciste esta etapa inicial, ya tú hablaste con el broker, sabes que tu valor está más o menos, el valor que calculaste tú, está más o menos cónsono con el valor que ellos están pidiendo, y tú ves que en las fotos no hay nada fuera de lo común, quizás más bien te sorprende porque está mejor de lo que tú pensabas. Entonces ahí es que tú le dices al broker, bueno, vamos entonces a ir a ver la propiedad. Y tú vas a tratar de ver la propiedad, pues. De hecho, esta propiedad yo la traté de ir a ver porque estos números estaban así bien parecidos a los que acabamos de sacar nosotros ahora. Y yo hablé con el broker un jueves para ver si podíamos verlo porque ese fin de semana yo no iba a estar acá. Entonces hablé con él el jueves a ver si lo veíamos el martes siguiente. Y cuando hablé con él el viernes, me dijo, esta propiedad junto con otras 3 que yo quería ver, ya no están disponibles. Entonces, simplemente no la pude ir a ver. Que eso también pasa, pues. Ok. ¿Ves? ¿Qué otra pregunta tienen? Luis, me perdí un poco en la Sí. parte del cap rate. Sí. Sí, dime, o sea, ¿quieres que te explique qué es lo que es el cap rate de nuevo? Sí, por Ok, favor. perfecto. Entonces, el cap rate lo que es, esencialmente, es el retorno que tú tendrías si tú compraras esta propiedad all cash, o sea, en efectivo. Entonces, digamos, vamos a dar un ejemplo concreto. Si tú tienes una propiedad que cuesta $1.000.000, ¿verdad? Y el retorno que tú tienes es 50,000 al año, y esto es el retorno que tú tienes después de quitar todos los gastos, o sea, el retorno neto, que es el NOI, ¿no? El Net Operating Income. Si ese retorno es 50,000, ¿cuánto es el retorno que tú tendrías? 5%, ¿no? O sea, ¿entiendes esa Sí. parte, no, María Paula? Sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces, 50 dividido entre 1.000.000, eso da 5%. Ese es el cap rate. Ok. Entonces, de la misma manera que tú puedes utilizar ¿cómo se llama? El income, o sea, el net operating income y el valor para derivar el cap rate, también puedes utilizar el cap rate para saber cuál es el valor. Porque Ok. simplemente de donde lo pongas en la ecuación, pues, ¿no? Listo. ¿Ok? Gracias. Entonces, y la otra cosa, María Paula, también es que, como te decía, ese cap rate, ese retorno, pues, depende de dónde estás ubicado tú. O sea, depende de la propiedad, depende de si estás en Miami, si estás en Austin, si estás en Houston, porque eso depende de cuánto estén dispuestos a pagar. Todo es cuestión de mercado. Cuánto estén dispuestos a pagar los inversionistas que quieren comprar esa propiedad. Ok. ¿Ves? Ahorita, por ejemplo, les digo algo. Ahorita, en este momento que los impuestos no, la tasa de interés, perdón, que la tasa de interés está tan alta, ahorita lo que está pasando es que si la tasa de interés está más alta, eso significa que entonces tus gastos van a ser mayores también mensualmente. Entonces uno tiene que ir y decirle eso al broker, y el broker le dice eso al vendedor y decirle, mira, yo sé que tú querías el precio aquí, pero si tú lo vendes aquí, la persona que vaya a pedir un crédito no va a tener cash flow. Entonces tienes que bajar el precio para que esa persona pueda comprar, financiar con el banco, y después entonces poder hacer un buen negocio, porque si no hacen un buen negocio, o sea, nadie se va a poner a hacer un mal negocio de entrada. Claro, ni el banco les va a prestar. No, claro, exacto, eso es lo que te dice. El banco te dice, mira, esto no da. O sea, y no te voy a prestar plata para que tú te lleves o te metas en un mal negocio. Porque si tú te metes en un mal negocio, yo me estoy metiendo en un mal negocio. Entonces, ese es un punto, María Paula, es un punto muy bueno. No era el punto que yo quería hablar necesariamente en esta reunión, pero ya que tú tocaste en ese punto, es un punto muy bueno a discutir también. En este tipo de transacción, el banco es tu amigo. Cuando tú estás comprando una cuestión, o sea, una casa, por ejemplo, cuando tú estás comprando propiedades residenciales, o sea, una sola familia vive en esa casa,
y tú vas al banco y le dices que tú vas a comprar eso, ellos te dejan comprar eso porque no les importa. Ellos no es que van a analizar el negocio contigo, a ver si la renta da, si no da, dónde estás tú. No, ellos no les importa nada de eso. En cambio, cuando el negocio es de este estilo, donde son varios millones de dólares, donde es una cantidad grande y el negocio es grande en sí, porque mueve también dinero y mueve gente y todo esto, el banco es tu amigo, el banco va a analizar también este tipo de análisis que yo hice ahorita, lo hace el banco también. Y ellos entonces son capaces de decirte, mira, pero yo veo que aquí el valor debería estar en 17 millones. ¿Cómo sacas tú que debería estar en 19? Y tú le explicas, no, bueno, esto es así, 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 ta, 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 ta. De todas maneras, él también te va a dar su opinión y quizás él más bien, él como banquero, te ayuda. Y te ayuda a ver un negocio que quizás tú estabas pensando que te iba a dar mucho retorno y quizás no te da, o no te da como tú esperabas. Y él te va a decir también por qué. Entonces, ese es el detalle, que en este tipo de negocios que ya son más grandes, tú te das cuenta que la gente que antes uno pensaba como que estaban del otro lado de la mesa, como que eran el enemigo, digamos, que es personas que yo tengo que convencer, ahorita están del lado tuyo porque ellos lo van a analizar contigo también. No solo porque ellos ganan comisión y todo eso. Eso no importa, porque vuelto si no lo hacen contigo, lo hacen con otro. Sino que desde el punto de vista de ellos, de protección, ellos te tienen que ayudar. ¿Ves? Entonces, bueno, se les quería dar ese paréntesis ahí nada más, pues ya que tú tocaste en ese punto, María Paula. Ok, gracias. De nada. ¿Tienen alguna otra preguntita? ¿Nadie? ¿Todo el mundo entendió Sí, perfectamente? Luis, me perdí un poco con la... ¿Con la qué? ¿me escuchas? Sí, ahorita sí, se estaba cortando antes. ¿Te perdiste un ¿Me poquito con qué? escuchas? Sí, ahorita sí. Con la fórmula, ok, con la NOI, Sí, se divide el NOI con el cap rate y eso es el valor de la compra, ¿cierto? exactamente. 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 Tú divides Ok, la entonces el entrada neta. NOI es la fórmula. Sí. Sí, pero no sé, no te escuché más. Me dijiste que el NOI es la fórmula, pero no me dijiste más nada. No sé qué me Ok, dijiste. y también dijiste, lo pongo por el chat. Ah, bueno, ponlo por el chat si quieres y yo veo aquí. Pero mientras tú lo pones por el chat, lo que les puedo decir es lo siguiente. La fórmula es bien fácil. Es Sí, sí, sí. multiplicar, y eso lo digo por la gente que quizás llegó después, es multiplicar la renta promedio por la cantidad de unidades por 12 para que les dé el promedio anual, ¿verdad? Y eso entonces, esa es la entrada total que les podría entrar a ustedes. Después hay que tomar en cuenta la ocupación, que como había dicho al principio, así si la ocupación sea de 100%, el banco solo les va a tomar en cuenta hasta el 95%. Entonces, la mayoría de las veces, lo que uno hace, si ellos te dicen ya de entrada que la ocupación es 96, 97, 99%, uno hace la multiplicación es por 95%. O sea, tomando en cuenta 95%. Y después de eso, tomas en cuenta también los gastos, que aquí en Texas, como yo les decía antes, son más altos que en otros estados, porque aquí los impuestos y los seguros son un poco más altos también que en otros estados. Entonces aquí los gastos en general oscilan alrededor de 50% de la entrada bruta. Entonces cuando es así, pues le quitamos el 50% y ese va a ser la entrada neta que nos va a quedar en un año por todo el complejo de apartamentos. Eso sí, eso lo dividimos entonces entre el cap rate. Si eso lo dividimos entonces entre el cap rate, tenemos el posible valor de compra. Yo sé que te estabas perdiendo la cuestión ahí, Luz, porque estabas entrando y saliendo, pero no sé, al final, yo lo repetí igual para la gente que estaba acá, pero igualito, dime de nuevo cuál era la pregunta, a ver si ahorita sí te escucho bien.
Ah, bueno, si tienes la internet medio mala. Bueno, si hay otra persona que tenga entonces alguna otra pregunta, díganme ahí y yo les digo. Yo se las respondo. ¿Nadie más tiene preguntitas? Perfecto. Bueno, si nadie más tiene preguntas, entonces ya podemos finalizar la llamada de hoy. Este tipo de análisis lo podemos hacer, lo podemos ir haciendo varias veces. O sea, cada semana lo podemos hacer con negocios que ustedes vean o que yo traiga también para darles a ustedes también luces en cómo se analiza un negocio de estos, ¿no? Una propiedad de estas, ¿no? Que están a la venta, ¿no? No tiene por qué ser necesariamente de 161 unidades, puede ser de 20, 30, 50 o 70, porque al fin y al cabo lo que importa es analizarla. Analizar por lo menos lo suficiente los números para tener una idea buena y una base buena para ver si vale la pena analizar más. Eso es lo que importa en esta etapa, pues. Y después, por supuesto, nos podemos meter quizás después hablando de otras cositas un poquito más ya más difíciles, si quieren, ¿no? más profundas, ¿no? No es tan difícil, como ya acaban de ver, no es tan difícil, es simplemente acostumbrarse a los términos que son distintos a los que ustedes han estado acostumbrados a ver o a conocer. Yo hace 1 año y medio, yo estaba igualito como están ustedes y no sabía ni por dónde era el de la derecha, ni por la izquierda, ni nada. No sabía nada. Ahorita sé pues un poquito más. Y estando también con gente que sabe mucho más, es que uno aprende. Y esa es la idea, estar aquí pues semana a semana para que la gente aprenda también y vaya creciendo también este grupo, porque al fin y al cabo yo pienso que este tipo de llamadas las hay en inglés por patadas, hay muchísimas. Pero yo también lo quiero hacer en español a propósito, a pesar de que yo lo podría hacer en inglés también. Yo lo quiero hacer en español a propósito. ¿Por qué? Porque entonces ustedes, que yo sé que todos ustedes hablan inglés, igualito pueden, ¿sabes? Invitar a alguien, alguien que esté quizás afuera, alguien de Colombia, alguien de Venezuela, alguien de México, lo que sea, que esté afuera y que no tenga la posibilidad porque no sabe hablar inglés, pero que quizás tiene la manera o quiere saber más de inversiones en bienes raíces aquí en Estados Unidos porque quieren ver si eso es posible. Eso es todo, ¿no? Eso es lo que les quería hablar. Y bueno, nada, si ya estamos entonces listos, no tienen más preguntas entonces. Sí, nada. Bueno, muchas gracias, Luis. Buenísimo. Esto nos sirve, sí, para analizar de entrada si hay que hacer más análisis profundo, como tú dices, y es una herramienta muy rápida y básica como para ganar tiempo, como tú dices. Y al principio, bueno, mira, este deal conviene, este deal no. Meter Exacto. eso en una formulita en Excel y tener la plantilla y listo. Sí, sí. Tú sabes que yo, René, ahorita que dices eso, yo al principio también me pasaba mucho tiempo porque yo no tenía esa destreza de simplemente hacer esa multiplicación de el promedio de la renta por 12, yo no tenía esa destreza. Entonces, analizando un negocio, yo lo analizaba completo. Yo veía todo lo que te mandaba el broker y no sé qué, para después darme Claro. cuenta que no servía. Que te pudiste haber dado cuenta con este análisis, Claro, digamos, con este preanálisis. exacto, exactamente. Sí. No, Exactamente. está bueno. No, buenísimo. Si pudiéramos después, no en la semana que viene, un par de semanas más, qué sé yo, cuando tú veas que el grupo, que nosotros pues estemos un poquito más listos como para ver el siguiente paso, ya después que de acuerdo a este preanálisis, una propiedad se vea que es un buen deal, ok, ¿qué es lo que viene? ¿Qué Claro, más hay que mirar? claro, no, te digo algo, René, yo lo voy a seguir haciendo este tipo de análisis semana con semana, semana a semana, porque yo sé que ahorita ustedes quizás cognitivamente ya lo entendieron, pero si yo te doy ¿sabes? Un documento de estos que dan los brokers, te vuelves un 8, ¿no? Entonces yo lo que quiero es que vayan agarrando la facilidad ustedes mismos también, ¿no? Claro, Y aparte también te digo otra cosa, esto es una de las cosas buenas que hay que saber definitivamente, porque esto es lo que hay que saber, pero muchas de las otras cosas, que es lo que les decía al principio de la llamada, es la parte mental, es la parte
sabes, de cómo enfocarte, de qué es lo que deberías estar pensando tú, porque te vas dando cuenta que en realidad no es tan fácil muchas veces dar el primer paso. Y si eso pasa, en realidad nadie te está diciendo ni que sí ni que no. La única persona es tu mente, eres tú mismo el que te está diciendo que sí o que no. Entonces esas cosas también vale la pena hablarlas en este tipo de llamadas. Pero bueno, eso no se los voy a hablar ahorita, es nada más para decirles, para que ustedes sepan que en estas llamadas semanales, la idea es eso, ir hablando poco a poco de las cosas que uno tiene que saber como inversionista. Eso es todo. Sí, buenísimo. Y sobre todo tu experiencia, ¿sabes? Sí, Que es buenísimo también sí, bueno, la sabes que experiencia de otros, ¿sabes? hablando de eso, ayer estaba también uno en otra reunión y estaban hablando de, como estamos en la cuestión del mes de Halloween y todo eso, estaban hablando de las cosas así como que de horror stories, ¿no? O sea, todas las cosas así que dan miedo y no sé qué, y toda la cuestión que les ha pasado a ellos como inversionistas, ¿no? Y a mí me da risa porque casi todas esas cosas ya me habían pasado a mí también, ¿no? Yo decía, coño, todas esas cosas ya me pasaron a mí. Entonces, bueno, uno se ríe, pero por no llorar. Pero sí, después le hablo de esas cuestiones de las experiencias también. Pero Claro. mientras tanto, bueno, sí, como les digo, si no tiene más preguntas o no tiene más comentarios, bueno, lo podemos dar hasta aquí ya. Juan, no sé si ibas a decir algo porque vi que te quitaste de mudo. No, está Ok, bien. perfecto, Gracias. perfecto. Está bien, chévere. Bueno, buenísimo. Entonces, muchas gracias por haber estado aquí. La idea es que la semana que viene sigamos otra vez profundizando un poquito más y puliendo más esta cuestión. Y que cada uno de ustedes también le diga a otras personas también, porque al fin y al cabo, ¿sabes? Yo, así como se lo digo a ustedes, se lo digo a 50 personas y es mejor. Por eso fue que también se me ocurrió hacer esta cuestión de un webinar, ¿no? Porque puedo hablar yo creo que con cada uno de ustedes que está aquí, ya yo he hablado de una u otra manera de bienes raíces. Y yo creo que tiene más efectividad cuando hablas con más personas y si ya después uno quiere hablar ya individualmente por algo específico, bueno, lo podemos hacer sin ningún problema. Pero bueno, eso es todo lo que les iba a decir. Estamos entonces en contacto. La semana que viene sería por este mismo canal, por este mismo link. Y a las personas que ustedes conozcan que tengan interés en esto también, pues díganselo. Y ahí se pueden conectar también. ¿Ok? Perfecto, gracias. Muchas De nada, gracias de nada. por José compartir Luis. este Gracias, tiempo. Luis. Feliz noche. Gracias, igualmente. Saludos Dale, entonces a feliz todos. ¿Ok? noche para todos. Bye. Hasta luego.